En este caso se trata del analista legal de Sunafil, Fabiola Rueda, quien nos acompaña de manera virtual esta tarde vía la señal de TV Perú Noticias, edición tarde. Queremos conversar con usted respecto a este tema tan importante, la tercerización laboral para fortalecer los derechos del trabajador, que precisamente ha entrado en vigencia hace muy poco. Dentro de 180 días las empresas tienen que adecuarse. ¿Cómo va a favorecer a los trabajadores? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Permíteme primero, por favor, extender a todos los oyentes el saludo de nuestro superintendente, el doctor Víctor Loyola. Y en efecto, hablabas de un plazo de 180 días, plazo que ya venció, ¿no? En febrero se emitió un decreto supremo que modificaba el reglamento de la ley de tercerización para poner de repente algunos parámetros a esa tercerización que ya existe en nuestra legislación, pero que tal vez estaba siendo mal utilizada por algunas empresas, y entonces con el fin de procurar que los derechos laborales de los trabajadores no se vean afectados, se emite este decreto supremo para poner algunos parámetros en específico para esta figura que se dio un plazo de adecuación, un plazo que ya venció el día de ayer. Básicamente, ¿qué es la tercerización laboral y por qué nace esta iniciativa para poder proteger de cierta manera a los trabajadores? Sí, mira, la tercerización, si la podemos explicar, lo voy a tratar de hacer de la forma más práctica. En la tercerización encontramos dos empresas, una empresa principal y una empresa tercerizadora. Por la tercerización, esta empresa tercerizadora desplaza de forma continua a trabajadores hacia la empresa principal para que estos desarrollen actividades especializadas u obras que forman parte de la actividad principal de esta empresa. La figura que viene con la modificación es aclarar que estas actividades principales que se pueden tercerizar no pueden ser aquellas, por ejemplo, que forman parte del núcleo esencial del negocio. Figura que tal vez estaba siendo un poco tergiversada y se llegaba a tercerizar este tipo de actividades. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos una empresa que se dedica al rubro de la enseñanza. Vamos a poner un colegio. El núcleo del negocio de ese colegio es la enseñanza. Por lo tanto, por ejemplo, esa empresa no podría tercerizar la contratación de docentes. ¿Por qué? Porque a estos docentes los tendría que contratar de forma directa, porque la enseñanza es un núcleo del negocio, es el objeto social para el cual ha sido constituida, es la esencia de esta empresa. Entonces, lo que venía pasando tal vez es que al no tener una definición propia en la norma de lo que era este núcleo esencial del negocio, se estaban por ahí tercerizando algunas actividades que eran esencia de la empresa y que podía llevar a desvirtuar la figura. De allí que con este decreto supremo que se emitió en febrero, se definió de forma clara qué era el núcleo del negocio, se estableció estrictamente y de forma expresa en la norma que estas actividades que forman parte del núcleo del negocio no pueden ser tercerizadas, hay una prohibición expresa que además conlleva a una desnaturalización, es decir, si por allí alguna empresa terceriza actividades que son parte del núcleo de su negocio, del núcleo esencial de su negocio, eso conlleva una desnaturalización. ¿Qué consecuencia trae la desnaturalización? Que esos trabajadores tercerizados que fueron desplazados pasen a ser reconocidos como trabajadores directos de la empresa principal. Y debido a que ayer entró en vigencia, se había dado este plazo de 180 días, ¿qué pasará con aquellas empresas que continúan incumpliendo? ¿Habrá multas? ¿Cómo se sancionará? Sí, se les dio precisamente un plazo de adecuación para que a partir de esta inclusión del núcleo del negocio, ¿no? Y de esta definición en estricto, las empresas pudieran hacer un análisis interno y determinar si estaban tercerizando o no su núcleo del negocio. De determinar que habían tercerizado actividades que formaban parte del núcleo del negocio, tendrían que cumplir con pasar a estos trabajadores de forma directa a la planilla de la principal. Entonces, además de esta modificación, también recientemente se ha aprobado un decreto supremo que incluye conductas infractoras al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Ahora, el reglamento general de la Ley de Inspección del Trabajo contiene conductas infractoras expresamente tipificadas para la figura de la tercerización. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos una conducta infractora que establece que es una infracción muy grave tercerizar
actividades que forman parte del núcleo del negocio, por ejemplo, además de la desnaturalización que esta conlleva. Este incumplimiento o la verificación o exigir que esto se cumpla es el rol de SUNAFIL. Nosotros como ente rector de la Inspección del Trabajo vamos a vigilar y exigir que esta adecuación se haya cumplido y que además se cumplan con las demás disposiciones respecto de la tercerización. Además, déjame comentarte que el día de hoy, precisamente en el diario oficial El Peruano, se ha publicado ya, nosotros hemos publicado un protocolo, ¿bien? Un protocolo de inspección, un protocolo específico para la fiscalización de la tercerización laboral a propósito de todos estos cambios modificatorios y de estas nuevas inclusiones de conductas infractoras. ¿Y cómo las personas pueden denunciar, de detectar o considerar que se está desnaturalizando las labores dentro de una empresa? ¿De qué manera puede recurrir a SUNAFIL? ¿Es a través directamente de ustedes que se hacen estas denuncias? Sí, nosotros tenemos un canal de atención virtual para la presentación de denuncias ingresando a nuestra página web www.gov.pe/SUNAFIL. En la opción de denunciar incumplimientos para una empresa privada, allí aquel trabajador que siente, ¿no?, que estamos bajo esta figura, siente que él trabaja para una empresa, ha sido desplazado bajo tercerización, pero siente que está haciendo esas actividades que son la esencia de esa actividad principal, puede presentar su denuncia para que se realice la investigación correspondiente, ¿no? Estamos atentos en nuestro canal virtual, insisto, pero también atendemos de forma presencial en todas nuestras oficinas. SUNAFIL tiene presencia a nivel nacional en todo el Perú. En cada región tenemos una intendencia regional a la cual también pueden acercarse a presentar su denuncia. Y es más, sé que a veces es un tema de repente un poco complicado para entender a los trabajadores o para los propios empleadores. Tenemos también un canal de absolución de consultas para cualquier duda que pudieran tener. Pueden llamar a nuestros números telefónicos, la central telefónica 01-390-2800 opción 1 o la línea gratuita 0816-872. Además, también tenemos un canal virtual alojado en nuestra página web, un aplicativo virtual, SUNAFIL Responde, en donde también pueden hacernos llegar todas las consultas o dudas que pudieran tener sobre este tema o sobre otro tema de índole laboral o de seguridad y salud en el trabajo. Y en este caso, las personas que pueden efectuar la denuncia tienen que estar involucradas en las labores de estas empresas, ser testigos, o cualquier ciudadano natural puede hacerlo. En realidad, la Ley de Inspección del Trabajo establece que cualquier ciudadano que tenga conocimiento puede hacerlo, ¿no? Tal vez en mayor medida va a ser el propio trabajador involucrado porque conoce cuál es la organización, cómo se está dando el trabajo, ¿no?, dentro de la organización empresarial. Pero ojo, no solamente puede hacerlo los trabajadores, también la organización sindical puede presentar la denuncia en representación de los trabajadores, por ejemplo. ¿Y las sanciones a cuánto equivalen? Sí, las sanciones van a depender del tipo de empresa y del número de trabajadores afectados, ¿no? Por ejemplo, se ha catalogado como infracciones graves el incumplir con el contenido que exige que deben tener los contratos a los trabajadores que son tercerizados y para informar a los trabajadores también respecto a esas actividades. Las multas pueden oscilar entre 506 a más de 120.000 soles en el caso de estas infracciones graves. Está claro, entonces. Y en el caso de tercerizar el núcleo del negocio, permíteme, por favor, esta es una infracción muy grave para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias a la especialista de la SUNAFIL. Estamos con una actividad oficial a esta hora de la tarde. Nos trasladamos inmediatamente hasta Palacio de Gobierno. En honor por los hermanos de